Juan Pablo Chiza, ventas. que es especialista en temas tributarios. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Saludo a la mesa. No, por favor, a ver, para que la gente entienda, cortito y al pie, ¿qué impuestos son los que hay que eliminar para hacerle la vida más fácil a la gente, para tener un mango más en el bolsillo? A ver, Guillermo, la reforma tributaria que propone Javier Milei tiene tres principios fundamentales. Uno es equilibrio fiscal. Sí. O sea, si a vos te sobra plata, las cuentas le hiciste mal. Entonces, no tenés que recaudar menos, tiene que haber equilibrio y estar todo en orden. Segundo es competitividad y tercero es simplificar tributos, o sea, simplificar impuestos. Vos con el IVA, con ganancias y con los aportes y contribuciones, con tres impuestos recaudás el 70% del tesoro, tenés 148. Entonces, va a haber una eliminación de tasas y de impuestos municipales que son repetitivos, que no son simples. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental de la reforma tributaria? El principal punto son los aportes y las contribuciones de los empleadores, porque ahí tenés la brecha generadora de empleo. En la Argentina tenés un problema que trabajo sobra. Hay mucho trabajo, pero no hay empleo de calidad. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a decir fácil, yo soy autónomo, Sí. Yo tengo 2 empleados a cargo, por ende soy una pyme, Sí, ¿bien? sí. Yo pago de cargas sociales 250.000 pesos, Ah. ¿bien? Casi un sueldo. Sí. Vos, Guillermo, yo con vos mañana nos ponemos los dos una pizzería en la avenida Corrientes. Tenemos 3 empleados, ¿bien? Sí. Tenemos casi medio palo yo de cargas sociales. Yo acabo de terminar de liquidar las cargas sociales, porque yo liquido sueldos todos los meses. Sí. Y por ejemplo, recién liquidé una empresa de 15 empleados con un promedio de 400 lucas cada empleado, promedio, Sí. tiene un palo 9 de cargas sociales. Ajá. ¿Y eso O sea, cómo haces para eliminar, para que la carga... Porque uno quiere dar empleo, pero si arrancamos Es que vos Ahora tenés voy. pymes, con lo que está planteando Juan Pablo, vos tenés pymes absolutamente estancadas. Por supuesto. Por esta razón, por lo que Por te está esto, contando. y porque si te hacen un Claro. juicio, tu pyme no Olvídate, existe. te fundís. Desaparece. No, Claro. espera, Dale, a sacá ver. el tema del juicio, que después yo estoy colaborando con el tema del cese laboral, Sí. pero sacá, es otro tema. Bueno, eso es otro quilombo. Terminemos con el tema de la carga social. El tema de los empleadores. En Argentina hay 350.000 empleadores. De las 500.000 pymes, 350.000 generan 6 millones de empleos. Bien, ahora, el empleador, el problema es que sea atractivo contratar, ¿no? Por ejemplo, el empleador paga el 4,5% que va al ANSES. Sí. ¿Por qué el sector privado financia el ANSES? Explícamela. No Después, el 0,9% de tu masa salarial va al PAMI. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el privado financia organismos descentralizados del ANSES? Porque la Eso ley se te pregunta obliga, Milei. Juan Pablo, la ley te obliga. Ahí va la modificación. Claro. Ahí va la modificación. ANSES tiene que solventarse por otro lado. No digo de quitarle fondos, no, para nada. Ahí es la Digo quita de de impuesto al buscar empleador. Digo, lo que vos estás planteando no, no es que se le quiten los fondos al PAMI ni al ANSES, sino que se le quite el pero no los impuesto al podés empleador. secar. Pero, Juan Pablo, ¿y de dónde sacás la plata para ANSES y PAMI? Ahí vamos, el primer principio que te dije, equilibrio fiscal. O sea, no tiene que sobrar nada y no tiene que haber menos recaudación. Pero, Juan Entonces, Pablo, perdón, te apunto un par de datos históricos, para ver si lo que decís puede llevarse a la práctica con éxito o no. Cavallo, en el 2001, bajó impuestos al trabajo y no generó ni un puesto de trabajo porque la economía se estaba derrumbando. Y el periodo en el que mayor crecimiento del empleo hubo, lo que llama la tasa de elasticidad empleo-producto, cuánto crece el empleo, en realidad en relación a cuánto crece la economía, fue 2003-2007. Es decir, cuando uno ve la historia de los últimos 30 años, el empleo no crece cuando paga menos impuestos, sino cuando la economía crece y tiene buenas perspectivas. Entonces, está bien lo que vos decís. Algunos problemas prácticos me parece que podrían solucionarse. Ahora, si la solución es de financiar al PAMI o que al empleador le salga más barato cada trabajador, si la actividad económica no funciona, no estoy seguro que vaya a tener éxito. O sea, vos decís que primero tiene que funcionar la economía. Claro, yo no hablo se crea de empleo cuando financiar crece a la nadie. economía, no cuando el salario sale más barato. Mirá lo barato que está el salario hoy y se crea poco empleo. El proyecto del presidente electo no es de financiar a nadie, es buscar la forma de que ese financiamiento vaya por otro túnel, por otro conducto, por otro canal. ¿Y cuál? No, bueno, eso es lo que
Eso es lo que se está trabajando. Che, Yo mira, te hablo... a vos te saco, pero quédate tranquilo que de algún lado va a venir. ¿De qué lado va a venir la Bueno, plata? ese es el equilibrio fiscal que habla Diana Mundino y que hablan todos. Sí. De no recaudar menos. Vos hablas de Cavallo, una época donde las relaciones laborales son diferentes, Lucio. Hoy las relaciones laborales como las conocías vos y yo no existen más. Hoy tenés la modernización de lo que es el derecho laboral, una modernización. Y acá va el punto del fondo del cese laboral en el cual estoy laburando. A ver, tenés que buscar una forma de que el derecho del trabajo, que estás en el trabajo del futuro, modernizarlo. Porque si hablo de reforma, nos van a levantar la señal. Entonces, como no quiero hablar de reforma, hay que modernizar el derecho del trabajo. Y te lo dice un abogado laboralista. Pero eso ya no lo hace el mercado. Digo, eso ya no lo hace el mercado cuando el empleador te dice, no, mira, la verdad yo no puedo pagarte el sueldo en blanco. Una parte sí, otra no, facturame. No. Bueno, se supone que sos monotributista. tenemos que tender a ordenar eso, Lucio. No, por supuesto, a pero salir del tema lo que digo es, de la alguna negociación forma, en negro. el mercado no busca los atajos y, por supuesto, Busca no sería emplear, mejor Lucio, estar porque hay ordenado. muchas trabas. En materia laboral no, Lucio, yo en mi consultora yo liquido sueldo todos los meses. Sí. Son 30 pymes que tengo. Bien, y a mí me pasa, o sea, tengo juicios que se perdieron por 250.000 pesos y pagaron 6 palos. 6 palos pagaron. Pero, ¿Cómo le digo? Pero ahí el ¿Cómo problema le es la digo? justicia. Pero ahí el problema no es el Poder Ejecutivo. Lucio, Ahí el problema es la vos en el justicia. mercado laboral no podés tomar atajos porque estás perjudicando a la gente, no solamente abriéndole la puerta para que haga un juicio laboral, sino que la perjudicás mañana en el monto de su jubilación. Las cosas El pasivo, claro, Lucio. Vos, en el mundo hay una... Me va a entender, son 2,8 el parámetro activo-pasivo. Por ejemplo, necesitas un activo por casi 3 activos, un pasivo. Vos tenés 6 millones de blanco contra 7 millones de jubilados. No, sí, uno a uno ahí peleándola. Uno a uno ahí peleándola. Entonces la tenés que pelear. Y a ver, yo te cuento un ejemplo. Mi suegro se jubiló, ¿entendés? Ganaba 400 lucas. Le saqué la jubilación. ¿Sabes cuánto va a ganar? Claro. Juan Pablo. 2.10, Guillermo, 2.10. No, sí, ya sé. Ahora te pregunto, ¿qué áreas de la Argentina potencialmente pueden brindar esos dólares que nos están faltando, no sé, energía, litio, el crecimiento del campo, lo que sea, para poder financiar aquellas áreas que necesitan, como son el ANSES, el PAMI, etcétera? Si es que es por ahí el camino, no lo sé. Bueno, el camino es por ahí, es tratar de sacar el pedal y sacar la presión fiscal a los generadores. En la Argentina, el motor de la economía a nivel de empleo, de la economía doméstica, son las pymes. Sí. Son el 98% del empleo que generan las pymes. Ahí tienes que apuntar para que sea atractivo emplear. Eso por un lado. Luego, tenés que frenar, y te lo dice un abogado, basta de conflicto. Cortá con el conflicto y cortá con los juicios laborales. Porque Bueno, estamos hasta la manija. Está bien. Cortá con los... Pero eso tiene que ser legislado, eso tiene que salir por ley, porque... No, eso tiene que haber menos intervenciones en el plato. Por ejemplo, yo hoy tengo muchas contrataciones laborales que las trato de llevar a cabo entre el trabajador y el empleador. Que son las dos partes del derecho del trabajo. No quiero un tercero, no quiero que el sindicato venga y meta mecha al laburante para que genere conflicto. Y eso me está pasando todos los días. Sí, claro. Me pasa con gráficos, me pasa con plásticos, y es lo que me pasa frena con gran comercio. parte del empleo, Juan Pablo. Exactamente. Entonces, hay que modernizar las 11 leyes laborales. Y mejor, ¿sabe qué hay que hacer? Codificarlas. Hacer un cuerpo normativo fuerte para cuidar al trabajador y cuidar al empleador. A los dos cuidame. Claro. A los dos cuidame. Yo no quiero quitarle derechos a nadie, quiero cuidar a los dos. Y esa relación dispar que dicen que hay, tratar de equilibrarla y haber menos conflicto. Juan Pablo. Punto. ¿Se puede hacer? Sí. Pero esto requiere tecnicismo y consenso político. Juan Pablo, dijiste en la apertura de la nota algo muy importante que me parece que hay que reforzarlo en la cabeza de todos. ¿Cuántos impuestos pagamos entre nacionales, provinciales y municipales los argentinos? No, muchísimo. Vos tenés en un total, esto está taxado, son 148 impuestos, Carita. 148 De los 140, esto es una realidad, entre impuestos, tasas, bien, y todo lo que tiene que ver con derecho de exportación. Ahora, con 3 impuestos, que es ganancias, IVA y aportes, el Tesoro recauda el 60%. Y con 10 impuestos,
recaude el 100%. Está bien, pero entonces explícame el resto. Impuestos... ¿Para qué existe el resto si vos con 3 recaudás el 70% del Tesoro Nacional? Porque se fueron agregando en periodo de crisis en donde, che, hagamos impuesto al cheque y quedó, hagamos impuesto y quedó. Me parece que es esa la respuesta, ¿o no, Juan Pablo? Exactamente, sí, estamos ahí. Bueno, en Argentina nace un impuesto y se queda. Exacto. Se queda para siempre. Tal cual. Entonces, y no modifica. Por ejemplo, tenés un régimen que para mí es el mejor régimen tributario, que es el monotributo, que es un régimen independiente. Para ser independiente, claro. Ojo con eso. No opinan lo mismo los trabajadores autónomos del monotributo, no lo quieren. Porque dicen que los autónomos te dicen que financian ellos el monotributo, no el Estado. Bueno, el monotributo es un régimen que sirve para emprender, para que vos y yo pongamos un negocio y arranquemos los primeros 6 meses con monotributo para que no nos pese la presión. Después pasamos a autónomo. Pero a ver, ¿por qué no lo cuidan el monotributo? ¿Por qué no suben los topes? Ahora el 20 de enero hay que recategorizarse. ¿Por qué no suben los topes para facturar y no sube tanto el pago mensual? O sea, hay que buscar un equilibrio. No puede ser que el monotributo hace 2 facturas y te rajan al autónomo. Juan Pablo, decime los impuestos más rápidamente eliminables que además favorecerían el bolsillo de los argentinos. Ingresos brutos, primero. Es repetitivo. Estás pagando un provincial. Pero Juan Pablo... Es provincial. Que es decisión de 24... Claro, ingresos brutos es provincial y las provincias... Es indirecto. Y las provincias, la mayoría tiene superávit fiscal, hay que decirlo porque es un dato que no se conoce demasiado. ¿Y los impuestos municipales? Las provincias te van a decir, che, mirá, yo tengo superávit, no me vas a eliminar ingresos brutos, ¿no? También es indirecto porque golpea al Estado Nacional en forma indirecta. Vos fíjate, en la Ciudad de Buenos Aires tenés el impuesto, el ingreso bruto, que es el impuesto local, o lo que es el régimen general. Vos estás tributando un 3 o un 5% sobre un valor que ya tiene, por ejemplo, el impuesto de valor agregado, que es el IVA. O sea, hay impuestos repetitivos, y regresivos. Entonces, eso por un lado. Segundo, el IVA... alimentos básicos, que esto lo está trabajando Diana Mondino, hay que eliminarlo. Yo no puedo pagar el IVA a lo que es al pan que llevo a la mesa. Pero se eliminó para ingresos familiares hasta 770.000. Y después tenés un shock de precio. Está muy rezagado. Claro, quizás que fue... Después tenés remarcaciones al 50. Fue la propuesta de Massa. Juan Pablo, vos sos un autónomo. Contame qué hacemos con los autónomos, lo que está pasando con el mínimo no imponible de ganancias y los autónomos. Las leyes siempre se olvidan de ellos y las leyes significan también los gobiernos. ¿Qué haces? Porque están hundidos los autónomos en la Argentina. Todavía porque somos poquitos, somos 400.000 y se olvidan y se piensan que somos todos, viste, millonarios. Pero no, a ver, el mínimo no imponible tenés que elevarlo acorde a los índices inflacionarios para que uno no pueda... O sea, yo pago de ganancias mucho, entonces hay que tratar de elevar el mínimo no imponible acorde a lo que es la 4ª categoría de ganancias, que tiene que ver... Igual, a ver, el impuesto a las ganancias no tiene que estar en ningún trabajador de relación de dependencia, en ninguno, porque el salario no es ganancia. Bueno, ni a los jubilados, no, ninguno, porque es repetitivo. El jubilado ya pagó en su vida útil, ahora tiene que pagar de vuelta, no. Y el autónomo tiene que sufrir la suerte del monotributista, no pagar ganancias, porque el autónomo yo tengo IVA, tengo que liquidar IVA todos los meses. Ingresos brutos. Tengo que pagar ingresos brutos, bueno, yo estoy exento por ser profesional, pero la gente tiene que pagar igual. Y después tengo que pagar la cuota, yo pago 72 lucas por mes. De autónomo, que no tengo obra social, la tengo por afuera. Solo de aportes previsionales pagás 72.000 pesos. Pará, y después cuando llega el momento de jubilarte, te lo digo por la mínima. ¿Cuánto vas a cobrar? Yo te lo firmo hoy. Vas a cobrar el haber mínimo. Es decir, te das cuenta que no hay equilibrio. No. A ver, Juan Pablo, algo que quedó pendiente. Volvamos a la pizzería en la calle Corriente. Contratamos 4 personas. Descubrimos a los 6 meses que uno no sabe hacer pizza, falta todos los días. Lo tenemos que rajar. Y ahí tenemos el primer conflicto, porque echar a una persona cuesta plata, viene un carancho, ¿viste? Te pone el palo en la rueda. ¿Cómo se soluciona ese tema por el cual muchos no quieren contratar gente? Bien, Guille, nos ponemos una pizzería en la Avenida Corriente, tenemos 4 tipos. Bien, hornero, el delivery, mostrador, perfecto. Vos tenés en la ley laboral un artículo que es 92 bis, que establece que yo puedo tomar a Lucio por 3 meses. Lo tomo a Lucio, lo pongo en blanco hoy, 1 de diciembre.
Periodo de prueba. Periodo de prueba. Claro, probar si el trabajador sirve o no, claro. Lucio, en 30 días no me sirve, ya está. Lucio, nos vemos en Disney. Me voy a vender libros, que Corriente está lleno de librerías. Exactamente. Me gasto 20 lucas, una carta de documento, bien, y Lucio, nos vemos. Y no le pago nada, le pago los días, vacación proporcional y aguinaldo proporcional. Y después ¿bien? Aparece un abogado, va un juez. Ahí va. Y claro. Después aparece un carancho, ¿no? Y te dice, no, vos entraste el 8 de junio. Vos entraste el 8 de junio, laburá. Vos tenés que decir que Lucio entró el 8 de junio y tenemos un año. Entonces tenemos un año y metemos un... Bueno, eso hay que terminarlo. Sí. ¿Bien? ¿Cómo se termina? Modernizar las leyes laborales, reformar la ley de multas, la 24013, urgente, y tratar de darle una codificación a las leyes laborales que sean fuertes. Y también trabajar la justicia laboral. Pablo, por ejemplo, en este país tenemos un serio problema con la palabra reforma, porque cada vez que se reformaron las leyes laborales, previsionales, impositivas, que la última creo que fue, las últimas fueron hace 3 décadas, siempre se reformó en detrimento de la gente. Entonces es imposible que la política pueda instalar reformas, porque la gente siempre piensa que es en contra de su bolsillo. Pero por culpa de la política, Carita. Yo te pregunto a vos, decime cuántos especialistas en derecho del trabajo o especialistas técnicos se conocen. Pocos. Como previsionales, pocos. Se conocen más empresarios. Mira, el otro día estuve con un empresario papelero. Le digo, che, qué bueno que vendiste. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo una empresa y no la tengo, porque si mis 30 empleados me hacen juicio, no la tengo. Claro. Vuelvo al tema, Vuelvo al tema que hay que solucionar, que me parece que pasa por allí el miedo a no te digo algo y le digo algo a Juan Pablo. Juan Pablo recién decía, hay pocos autónomos en la Argentina, 400.000, contra más de 3 millones de monotributistas. ¿Por qué hay tanto monotributista y poco autónomo? Porque el autónomo no puede crecer en la Argentina, entonces va y se refugia en la figura del monotributo, y el monotributo a su vez tampoco crece. Es decir, es un círculo vicioso. El enanismo fiscal. Claro, caes el monotributo A, B, C o D, enanismo fiscal, te quedás embaucado ahí, pero no facturás. O sea, la Argentina te tienta a facturar en negro, te tienta a la clandestinidad. La Argentina en los últimos 15 años te tentaron a ser clandestino. O sea, tiene que terminar eso, Carita, tiene que terminarse, tiene que ser atractivo. La Argentina, Juan Pablo, te convierte en evasor. Sos evasor por naturaleza, no, el mismo sistema te hace evasor. Por ejemplo, en la figura del autónomo. Claro, a ver, eso. Ya quiero presentar a Gabriel Slavinsky, por favor, prepárenmelo. Mientras tanto te pregunto, Juan Pablo, ¿vos confías no te digo en la figura de Milei, sino en lo que supuestamente, en los retazos que se están conociendo que él va a proponer de reforma laboral? Mira, a Javier lo conozco y conozco parte de su grupo. A ver. No es que confío, tengo la esperanza de que en los próximos 180 días, vamos a pasarlo muy duro, va a ser muy duro para mí, va a tener un viento de cola y quizás una forma de suerte en el sistema. Yo creo que las cosas van a funcionar siempre y cuando la política requiera de consenso realmente. Bueno, pero a ver, es difícil, Guillermo, es difícil, la tiene muy difícil, Javier. Quédate porque me dejaste puntos suspensivos con eso de que la tiene muy difícil. Gabriel Slavinsky, lo conocen, prestigioso analista político, está ahora en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún, en México. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. ¿Cómo andan? Bien, podemos retomar desde allí. La va a tener muy difícil, decía Juan Pablo Chiesa. ¿Opinás lo mismo? Sí, por supuesto, porque el contexto es de enorme fragilidad a nivel social, económico, y él llega, por más de que tiene un 55% de los votos, que finalmente es un número, ¿no? Hay que ver de construirlo, de entenderlo, de interpretarlo. Llega también con una debilidad enorme en cuanto a al Congreso, en cómo puede construir una mayoría sin gobernadores y sin intendentes. Es un punto de partida que te diría un par de pasos más atrás que los otros gobiernos, los anteriores que fuimos viviendo en Argentina. Sin embargo, bueno, siempre está la oportunidad de que ante un momento de crisis tener la chance de hacer de otro modo las cosas, que es lo que está proponiendo, y que si bien se genera cierta incertidumbre, decir, bueno,
va a tener un periodo en el que va a poder aplicar sus recetas. Las recetas que hoy al círculo político, mucho del espacio periodístico, sorprenden porque no son las acostumbradas. Bueno, el 10 de diciembre, quizá el 11, empezaremos a dilucidar de qué se trata esto. ¿Tenemos indicios? Un montón. ¿La campaña es referencia? Bueno, yo creo que solamente son ingredientes, pero que pueden ser alguna especie de referencia, pero de ninguna manera predictiva de lo que viene. Gabriel, ¿dónde tiene que ser pragmático Milei? Decíamos, en contarle a la gente de entrada lo que pasó, que muchos critican que Macri no lo hizo, en hablar de plazos de tiempo, que para algunos fue un error, acordate, el segundo semestre, hay que pasar el invierno, etcétera, historia de la política argentina. ¿Dónde tiene que ser pragmático Milei? No, me parece que el pragmatismo tiene mucho más que ver con dos factores. Uno es el orden y las prioridades, establecer hacia dónde vamos en los puntos centrales, en los más preocupantes, en temas de inflación. Yo creo que eso ya, de alguna manera, quizá porque es economista de formación, lo ha marcado. Sí. Tema LELIX, tema déficit, tema gasto, me parece que lo pone en primer plano. Eso no necesariamente es hablarle a la gente. Con respecto a la ciudadanía, sí, a calmar las expectativas, porque él viene con un viento, casi con un huracán de cola, en donde gana con el 55% de los votos, con un mensaje muy provocador y disruptivo, que me parece que lo llevaban a darse cuenta de que podía estrellarse muy rápido, por lo tanto, moderó las expectativas, trabajó en un mensaje mucho más calmo e incluso moderó posiciones. Entonces, por ese lado diría que primero establecer orden y prioridades y después lograr negociaciones con distintas estructuras, como pueden ser los gobernadores, ciertos intendentes, para llegar al Senado y sobre todo a diputados, donde la tiene muy difícil y disputada, Sí. Con un plan, digamos, de trabajo. Yo creo que Javier Milei es bastante estratega y meticuloso, pero que no vaya de una manera inocente como un outsider de la política no comprendiendo los códigos, porque ahí hay políticos tradicionales que lo van a medir, en el barrio tienen dicen, mucha experiencia. se lo quieren comer como un pancho, pero Juan Pablo Chiesa dice que lo conoce y me gustaría, ¿qué parte conocer de esto que está hablando Gabriel para no caer, no sé si en la trampa, pero en la inocencia de pensar que vas con las carmelitas descalzas y estás en el Congreso, ¿no? Juan Pablo. Y la parte técnica de Javier es una parte muy interesante que va a aplicar, que va a ser muy sincero y transparente en ese aspecto, pero la parte de Javier más mala, más peor, para hablarlo así de pronto, es la parte política, la cintura política. Por eso la tardanza en lo que es la figura importante del presidente de la Cámara de Diputados. Puso una persona quizás muy técnica, especialista en derecho electoral y especialista en temas parlamentarios, pero no tiene la cintura que quizás tenga un Miguel Ángel Pichetto, un Ritondo o hasta un Sergio Massa, te guste o no te guste. La cintura, a ver, el Congreso tiene pasillos que vibran, ¿bien? El Congreso es muy volátil, entonces necesita cintura porque va a tener que necesitar 126 Juan diputados. Pablo, pero eso puede ser más a fortalecer el esquema propio que apoyarse en ajeno. Digo, en todo caso es una decisión política, después veremos cómo resulta. Es la falencia de Javier Milei, todo lo que tiene que ver con la parte política. Pero te digo que Milei es un outsider que viene de lo que es la economía y todo eso, es el primer presidente economista. Perdón, no sé qué tan outsider. Fue asesor de Scioli cuando Scioli pierde las elecciones con Macri. Es outsider de la Rosca. Es lindo y es divertido decir que es un outsider. Era asesor de la Corporación América. Está fuera de la rosca política, olvídate. Sí, claro. No tiene Juan rosca Pablo, política, olvídate. Recién hablabas del tecnicismo, que me parece que es como, es clara, es la palabra, vamos con la técnica, vamos con la tabla de Excel. ¿Cómo reeducás al empleado para que entienda que sin el empleador no hay nada y que se empiezan a modificar no solamente las normas laborales, sino las conductas del que va a trabajar? Sin empresas no hay empleo, es una vara que manejamos todos nosotros. Entonces, aparte de la modernización, tiene que haber mucha inversión en capital humano. ¿Bien? Yo escribí mucho al respecto sobre invertir en capital humano, que es ayornar al empleador, porque hay muchos empleadores que se piensan que van con la vara golpeando entre los dedos, ¿viste? O el pajarito en la cabeza. Yo soy muy
pregonero de la jornada, de la contracción de la jornada. Se acabó la jornada de 8 horas. Pero yo no sé quién fue el bruto que dijo que la contracción de la jornada generaba empleo. No genera empleo. Gabriel, la contracción de la jornada lo que genera es menos costos para el empleador. Claro. Al empleador hay que capacitarlo y al trabajador hay que también capacitar. Claro. Gabriel, aprovechamos, Juan Pablo, perdón, aprovechamos que Gabriel está en México en un congreso de comunicación política. ¿Qué se dice ahí en el congreso sobre lo que es el fenómeno Milei, que es un emergente distinto a lo que ha sido la lógica argentina en los últimos años? Sí, es claro de que en la lógica argentina acá la verdad es que no somos claramente mayoría. Hay gente de todo Sudamérica, de habla hispana y de España. Se habla mucho de los outsiders. Claramente sí. Milei, por más de que parezca que no, que tuvo participación en el ámbito político, no lo deja de llamarse o de ser un outsider con todas las letras. Viene del campo económico, pero como presidente y sobre todo pensando en la política es claramente un outsider. Se lo relaciona mucho como con Castillo en Perú, con Bolsonaro en Brasil, incluso con Zelensky en Ucrania, que es un caso que le pido a la gente que lo googlee porque es muy, muy particular. Era actor, ¿no? Bukele en El Salvador, claro. Boric en Chile y sobre todo Trump en Estados Unidos. Zelensky era actor. Igual, claro, lo preocupante es que los ejemplos que dan tampoco han sido exitosos, ¿no? Es relativo. Quizás sacando Trump, porque claro, te iba a decir, Trump económicamente le fue muy bien. Sobraba trabajo. Y pierde por el COVID. Se equivoca con el tema de... Claro, pero también recordemos cómo hizo la fortuna Trump. Lo que sí que acá hay muchos especialistas... Hubo bastantes fiascos al Estado. Sí, acá muchos especialistas, de lo que decían, no llegué a escuchar, perdón, es que muchos especialistas en campaña lo que marcan es la dificultad de hacer una campaña con 140, 160% de inflación en cuanto no comprendían la dinámica argentina, claro, en la cual Massa era competitivo siendo ministro de Economía. Creo que acá a lo largo y a lo ancho de la cumbre lo único que hice fue responder preguntas sobre ese tipo de cuestiones, tratando de mostrar los pormenores en Argentina y la situación particular, sobre todo, que permitió que esto suceda, ¿no? Sobre todo la situación particular de Juntos por el Cambio. Fue bastante poco comprendida afuera de las fronteras nacionales. Gabriel, el peronismo, el sindicalismo, Pablo Moyano dijo, donde toquen un derecho vamos a ir a la calle. ¿Qué rol le ves o avisorás ya en el futuro cercano cuando haya que empezar a consensuar leyes? Bueno, sin duda que se resignifica el rol del peronismo, ¿no? Porque uno diría, la realidad es que quedó muy... Por un lado, una descripción. Quedó unido después de la campaña. Eso no quiere decir que permanezca de ese modo, de acuerdo a los incentivos. Lo que sí es que será el espacio de resistencia, quizá con disputa en la conducción. Yo creo que Cristina ahí tomó de alguna manera nuevamente la posta, con algunas señales muy fuertes, las del Instituto Patria, convocando a Victoria Villarroel, marcándola como su archienemiga en ese momento, posicionándose como superhéroe del peronismo, pero me parece que ahí el debate que se está dando es muy simple, es ¿reaccionamos a todo lo que venga en todo momento, salimos a la calle y luchamos desenfrenadamente en todas las situaciones, o elegimos el momento en el que Javier Milei pierda la aprobación social, el mal humor crezca, entonces nosotros podamos representar de mejor manera lo que se llama la lucha por los derechos adquiridos? Entonces me parece que ese es el debate, o salimos en todas o en realidad elegimos el mejor momento. Y después la otra es la transición interna, de comprender quién será el líder. Creo que ahí hubo un gran ganador en la elección, que fue Axel Kicillof, no hay ninguna duda de eso, que ganó lo que tenía que ganar en un distrito muy complejo como la provincia de Buenos Aires, traccionó los votos que pudo, incluso tuvo casos complejos que resolver, como el de Insaurralde y el Yategate, y sin embargo me parece que ahí lo posiciona como el gran ganador. O sea, vos lo ves a Kicillof comandando la oposición, o no quiere. ¿Lo ves a Kicillof como la figura no emergente, sino consolidada del peronismo, o de un peronismo, hasta ver a dónde confluye? A ver, es la figura que ganó, sin lugar a duda, el mayor triunfo del peronismo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, sabiendo que hubo
derrotas bastante complejas a nivel provincial. Entonces me parece que es el emergente. Eso no quiere decir de que sienta que es su tiempo. Claro. También hay que notar de que no tiene reelección en la provincia. Y acá me parece que es clave la figura nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, que se posiciona nuevamente con más frecuencia en la comunicación, con más tuiteos, más participación, más picante, más intensa en sus declaraciones, que nuevamente de alguna manera nos acostumbra, que no solamente gana protagonismo con sus palabras, sino también con sus silencios. Ahora me gustaría hablar de Cristina, pero tenemos un último momento, siendo las 11:05. ¿Qué pasó, Javier? Sí, pasó que mandaron mail a la AMIA y a la DAIA amenazando de bomba, matar a los judíos y poner una bomba en la AMIA y en la DAIA. Esto ocurrió en horas, hace algunos momentos nada más. ¿De qué manera fue la amenaza? A través de un mail. A través de un mail. La Policía Federal llegó hace más o menos 20 minutos al lugar. Esta información obviamente que está trascendiendo. Están las dos sedes con un perímetro ya colocado en el lugar. En la sede de la AMIA, por supuesto, también se va a hacer una recorrida. Y por supuesto la preocupación, teniendo en cuenta, recuerdan ustedes que yo les decía que hay una amenaza latente en todo el mundo, que el Consejo Nacional de Seguridad israelí había advertido a 80 países en todo el orbe, en donde la Argentina y Brasil también están dentro de ese grupo de países que pueden sufrir una amenaza, un atentado en realidad, más que la amenaza, un atentado. Está la Policía Federal, la División Antiterrorismo, la División también de Ciberdelito, trabajando en estos momentos para tratar de, primero, certificar en el lugar la inspección y, por supuesto, la denuncia correspondiente, que creo que está el juez Ercolini actuando en estos momentos a propósito de esto. Bueno, en instantes vamos a seguir ampliando este último momento que trae Javi, con la preocupación inherente a todo lo que concierne a las instituciones judías aquí en la Argentina, con esta lamentable amenaza en la AMIA, donde están trabajando las fuerzas de seguridad. Nos merecemos vivir mejor. Quiero despedirme. ¿Qué es despedirme? Yo voy... Voy a estar cerquita, acá en el Patria, a 2 cuadras. Así que cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Beso grande a todos. Bueno, ya saben dónde encontrarme. Como decía el tango, Gabriel, ¿no? ¿Qué me voy a ir si siempre estoy volviendo un poco? Y Cristina dice, estoy acá por si me necesitan, ¿no? Marcando su permanente presencia. ¿Viste? Para los que decían, no, se retira, Cristina se retira, no sé, viene el hijo. No parece ser tan así. No parece ser tan así, y más que el protagonismo no solamente del peronismo, sino de Cristina con Axel, pero con sus senadores, con sus diputados, realmente van a cobrar relevancia en lo que viene, porque Milei dice, yo les voy a decir esto, acá el gobierno soy yo, no es Villarruel, no es Macri, no es Ritondo, mi armado, mi esquema. Me parece que eso es riesgoso, pero también es verdad de que encuentra claramente cuál es su espacio con el cual rivalizar. Y eso te reflota, te rescata de un lugar que quizá antes no tenías. Y eso es claramente el peronismo, es Cristina, es el kirchnerismo, es Kicillof. Entonces me dicen, ¿el kirchnerismo o el peronismo desapareció? Y les digo, la verdad es que los espacios políticos, que lo que estamos viendo es que la figura de Javier Milei, viniendo de afuera y con la Libertad Avanza, lo que hizo fue complicarlos mucho más y ratificar que el peronismo sigue más vigente que nunca. Sin dudas. Gabriel, te mandamos un abrazo. Suerte allí en la convención de Cancún, ¿eh? Por favor, un placer, saludos. Adiós, hasta luego. Bueno, seguimos hablando con Juan Pablo Chiesa, hablando de impuestos, hablando de la posibilidad de dar trabajo. Milei dijo que en 4 años quería ¿cuántos puestos? ¿Cuántos millones? 3 millones. 3 millones de puestos. 3 millones, crear 3 millones de puestos. Sí. ¿Lo ves factible, Juan Pablo? No lo creo. No lo creo con esta situación. O sea, vamos a tener 6 meses muy complicados
Vos tenés un arrastre muy complejo, Guillermo, a nivel económico. O sea, la microeconomía, la economía doméstica, que es la economía argentina, porque, a ver, las exportaciones y todo lo que es la macro, hay que acomodarlas, ok, pero no es el motor de la economía. El motor de la economía argentina es la economía doméstica, son las pymes. Claro. Ahí está la economía argentina. Y si vos no la estabilizás y no le das un rumbo y le das previsibilidad, le das confianza, va a ser muy difícil. Entonces vos vas a tener 6 meses complicados. Un año de mínimo para poder empezar. Acá tenés un quiebre como pasó en el 89, 2003, 2023. La diferencia es que hubo un viento de cola, que es el que va a tener Javier Milei a nivel macro. Pero vamos de vuelta, si vos no acompañás y volvés atractivo a los que generan empleo, contratar gente en blanco, es muy problemático, Guillermo. Es muy problemático. Sí, claro, Juan Pablo, ahí hay un tema, digo, cuando yo escucho hablar de los sectores rentables y con muy buena performance en la Argentina, petróleo, gas, litio, el agro, todo lo que es rentable, todo lo que es superavitario en términos comerciales, son sectores que son capital intensivos más que mano de obra intensivo. Es decir, por ahí las cuentas cierran, que yo creo que este año no cerraron por la sequía, por ahí las cuentas cierran, pero no alcanzan para generar trabajo para toda la población. Te pregunto si coincidís en el diagnóstico y si ves ahí un problema. Exactamente, es capital no productivo, es capital no empleable, es un capital, se puede decir no abstracto, pero un capital que no tiene nada que ver con la producción argentina. No le va a cambiar la vida a doña Rosa o a don Ramón. Sí. Doña Rosa sigue yendo al supermercado, al chino, casa el paquete de yerba y no lo puede pagar. Entonces tenemos que modificar, ahí está la cuestión, ahí hay que trabajar en Argentina. Hay que trabajar mucho. Perdón, sí. ¿No hay que hacer también una reubicación? Digo, me parece que quizás hay empleo, hay necesidad de empleo en algunos lugares de la Argentina donde hay demanda y la oferta está puesta en otro lado. Mirá, en la Argentina yo te lo puedo afirmar, trabajo sobra, mucho trabajo, pero el empleo es tan complejo porque hay que saber la diferencia de trabajo y empleo. El trabajo hay, pero el empleo es tan complejo que no es como debe ser, adecuado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un bar mío gastronómico que tengo un cliente. Yo doy de alta todos los días a un trabajador o dos, generalmente chicas, camareras, mozo de salón. Ayer di 2 altas. ¿Sabes por qué? Porque se me van. Me llama el dueño y me dice, Juan, dame 2 altas. Se me van. Claro. Hoy el trabajo es muy precario y en una semana se van. Hay que pagarlos en el día también, que eso no se estilaba. ¿No sabes por qué? ¿No sabes cuánto gana un mozo de mostrador? 190 lucas. Claro. 6 horas por día. Un bachero gana 78 lucas de básico. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hablamos de gastronómico, el tercer sindicato más grande del país. Sí. Entonces, ¿quién va a tener las agallas de empezar a modificar los convenios colectivos de trabajo? Sí. ¿Quién va a tener las...? Sí. Estaba pensando en eso, Juan Pablo, porque viste la frase en los últimos tiempos de muchos empleadores de prefiero contratar gente que vino de otros países, sí. Venezuela, por ejemplo, que contratar argentinos que son los que después me hacen un juicio. Son inestables. ¿Esto está ocurriendo de verdad o es simplemente una idealización? Esto es de verdad, ¿por qué? Primero, porque esa persona está muy necesitada y agarra lo que venga. Segundo, es más fácil de convencer. Pero ojo, porque ahora se están formando, y me pasó en un local de pizzería, se forman grupos de Facebook con un abogado de esa nacionalidad, ¿no? Que los toma todos y me llegaron 6 juicios laborales. Entonces, ¿qué toca hacer, Guillermo? Digo, la capacidad de argentinización. Tenés que mandar a la La capacidad de argentinización de los empresarios y de los empleados. Lo llamo al abogado. Llegan acá, agarran todos los vicios de los argentinos. Todo lo malo. No, me gustaría pensar qué hacemos los argentinos si vamos a sus países y hacemos lo mismo. Ni de casualidad. No se puede. Ni te dejan. Pero no te dan salud cuando vas a Bolivia. Bueno, entonces tenemos que empezar a pensarlo también, ¿no? Obvio, bueno, pero... fíjate te digo, Guillermo, sí. es un local en La Croce, en Federico La Croce, llegando a Cabildo, local chiquito de pizzería, de casa de empanada, de factura, ¿me entendés? Y le metieron 4 o 5 juicios laborales. O sea, dale, bueno, o sea, entonces hay otro tema que también aparte... Las inspecciones, Juan Pablo, más las inspecciones que te caen y te dicen el matafuego está corrido del lugar y te ponen una penalidad, te cierran el local. Claro. Lo sé, pero digo, son cosas que tiene que seguir afrontando el empleador.
Bueno, te cuento algo que me pasó, que yo inicié una denuncia contra Castañeto, que está en los medios, hice una denuncia contra el director de AFIP, Castañeto, la hice ayer, porque viste que Sergio Massa suspendió los juicios fiscales contra las pymes, contra monotributistas autónomos, suspendió los juicios, no hay más juicios hasta el 31 de diciembre, juicios fiscales, embargo, etcétera, porque te embargan sin avisar, te la cuento. Sí, sí. Entonces, suspendió los juicios, no me llegaron más juicios, ¿listo? Zafé. La otra vez me llegó un juicio de una empresa de limpieza con fecha 1 de noviembre. Entonces, lo llamé al abogado, el abogado me dice, no, nosotros seguimos órdenes. Y le mandó una denuncia penal. Porque, o sea, ¿cómo es el tema? Es relativo. Perder la selección. Bueno, pero no es así. No, y no, ahora por el juez me dijo, suspendo los juicios hasta el 31 de diciembre. Bueno, gracias. Pero no podés atacar a las pymes de esa forma, che. Juan Pablo, ¿qué es lo más relevante? Porque también para dejar un mensaje esperanzador, que le tendría que contar también Milei a la gente en cuanto a que hay una salida, desde la realidad, no desde el verso, no de la mentira. Primero, contar la verdad, que es la que está haciendo ahora. Segundo, contar que se vienen como base 6 meses muy difíciles, contar la verdad. Segundo, poner transparencia en las cuentas públicas del Estado. O sea, ya hay una reducción de ministerio, perfecto. Ahora, toda la gente que van a despedir del sector público, no tiene que ir a la calle, tiene que buscar una forma de poder reubicarla o reorganizar todo eso. Pero tiene que decir la verdad. Y la verdad es mostrar transparencia. Y la verdad no es con la palabra, con un discursito, es con hechos. Y los hechos, Guillermo, no se mueven. La confianza de Guillermo no me la voy a ganar un día para otro. No, Esto Sí, y Juan Pablo, nos estamos olvidando algo, ¿no? Supuestamente van a sacar gente del Estado para reducir gastos. Cuando vos echás a alguien le tenés que pagar indemnización, con lo cual el gasto en un primer momento va a subir. Exactamente, por eso mismo, ¿cómo vas a encauzar eso? De todos modos, yo soy partidario de que el Estado no es una empresa privada. El Estado es una institución que colabora con la sociedad, no es una empresa privada. Y una empresa privada no tiene por qué estar subvencionando al Estado, ese es el mensaje que está dejando. Porque ¿sabes lo que pasa? Claro, ¿sabes lo que pasa? Es mala palabra, como digo, hay 2 malas palabras en Argentina. Una es reforma y segundo, ganar plata. Parece que ganar plata en Argentina es ser desubicado. No, querida, escúchame. Yo me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche, gano plata y ¿cuál es el problema? Si la gano la mía, la gano legalmente. Entonces tenemos que cambiar una cuestión más conceptuales en Argentina, pero hay que arrancar con hechos, Guillermo, porque si no va a ser muy complicado. A ver, ¿hay cuestiones simbólicas o que realmente tienen que ver con ahorro para el Estado? Por caso, la TV pública, pauta oficial, pauta oficial, claro, la pauta, digo, ¿forman parte de la torta importante o son mensajes, simbolismos para que se vea que Milei realmente quiere dar el ejemplo de, bueno, empezando por la propia política, ¿no? Bajando los ministerios. Para mí son mensajes ejemplificativos. Son mensajes para decir, acá llegué yo y se corta todo el curro. Para mí. Que no todo es curro, ponemos todos en la misma bolsa. Pero son mensajes ejemplificativos. Ahora, el Estado no puede estar subvencionando lo que está haciendo con la TV pública o con otras radios, que no es que yo lo vi en televisión, tuve acceso a las cuentas y son montos que no gana quizás. Yo hice radio 1 año y sé lo que es la radio y no ganan eso. Entonces, hay sobre tarifas, sobre precios, sobre sueldos, hay que trabajar eso, ¿me entendés? Lo que pasa, Guillermo, que también es parte del sistema. La Argentina está acostumbrada a un sistema corrupto. Está viciado. Exactamente, está viciado, hay que cortarlo de cuajo. Es muy complicado ir, esto es como una pareja, no existe corto en plazo, no damos un tiempo. Cortá o no cortá, punto. Y se termina acá. Pero bueno, hay que construir después algo nuevo. Y hay que hacer el trabajo sucio, Juan Pablo. Digo, hay que entrar a hacer el trabajo sucio. Exactamente, que en este caso lo va a tener Caputo, obviamente, que lo va a tener todo lo que es el gabinete económico de Javier Milei, y es muy complicado el trabajo sucio. Pero bueno, alguien tiene que llevarse la peor parte, pero hay que empezar algún día con esto, porque es muy complicada la situación. Hemos llegado a un extremo... Si no tenemos, Juan Pablo, y esto permanentemente, discúlpame que yo lo relacione al tema previsional y al tema impositivo, si no vamos a seguir viviendo en una Argentina emparchada, porque eso se tratan las leyes en nuestro país. Es como un esquema Ponzi la Argentina, ¿no? Como que en algún momento una curita, se va a poder dejar es una curita, una hemorragia no para de sangrar. Claro. Eso es lo que está pasando. Me pasa con las pymes, les ponen curitas. Yo no puedo estar generando volantes de pago parciales porque la gente no puede pagar las cargas sociales o el IVA. No puede ser con eso. Claro. No puede ser que el empresario que tiene 4 empleados y hace bolsitas plásticas en Parque Patricio, que es un gran empresario, el tipo se levanta a la mañana y tiene que ver cómo cubre el banco,
que me entró SICREV, que me entró ingreso bruto. ¿A cuánto está el producto también, Juan Pablo? Porque el producto está todos los días a un precio diferente. Sí. Juan Pablo, ¿cuándo ves que el salario se va a ir equiparando a la necesidad básica de poder tener un trabajo en blanco, no ser pobre y poder pagar alquiler, los gastos, colegio, etcétera? Digamos, ¿cuándo el salario va a empezar a tener el volumen que se necesita para que te alcance para vivir? Te voy a decir la verdad. Bueno, primero, 6 millones de privados en Argentina, ¿estamos de acuerdo? 6 millones asalariados con recibo de sueldo. Los 6 millones son pobres. ¿Sabes por qué son pobres? Sindicato de Comercio, número 1 de Argentina. ¿Bien? Número 1. Estamos hablando de 1,5 palo de laburante. ¿Sabes cuánto es el básico administrativo clase A? No. 410.000 pesos. 410 más presentismo, es el 8%. Tenés 450 lucas, menos de descuento, que es el 20,5, son 380, 350 en mano. Contame, Guillermo, ¿cómo vivís con 350 por mes laburando 8 horas? Para la pregunta es, ¿son baratos los salarios o son caros los bienes? Pará. Segundo sindicato gastronómico. Ya te pasé las escalas, o sea, horrible. ¿Querés ir a pastelero, churrero, heladero, alfajorero, pizza y empanada, confección de tartas? El básico, 4.90. ¿Cómo vivís, Guillermo? No, está claro. ¿Cómo vivís? Entonces, tenés que revisar las escalas de salario. Por más paritaria que vos les pongas, siempre corre la baja. Entonces, exactamente, revisá la escala, subí la escala y después vemos. Bueno, pero es lo mismo, Juan Pablo, que pasa con la movilidad jubilatoria, las actualizaciones de tenés que revisar la ley de movilidad jubilatoria, porque no está pudiendo con las escalas de ingreso. La brecha es enorme entre el costo de vida y lo que el jubilado se pone en el bolsillo. Sí. Y los precios, Lucio, son baratos. Lucio, escúchame. Ahí está. En realidad te lo digo como una trampita conceptual para reavivar la discusión. Los precios son baratos, los salarios son baratos. Uno del problema de Argentina es que los salarios son baratos. Ahora, aumenta todo menos el salario. A su vez, los salarios son baratos y la rentabilidad de las empresas no siempre es alta. No, por supuesto que no, Lucio. Yo te llevo al piso los recibos de sueldo de los principales sindicatos y vas a ver cómo vive un tipo de 45, 50 años con 300 lucas por mes. No, aparte labura 8 horas. Seguro. O sea, labura 8 horas, llega a la casa molido, no tiene ni tiempo para otro laburo. Tiene que complementarse con la pareja o quien fuere para poder llevar adelante. Un alquiler en Capital Federal vale fortuna. ¿Te quedas, Juan Pablo? Tenemos que hacer una pausa, nos interesa mucho. Yo recuerdo que alguien dio un ejemplo, creo que fue el propio Milei, que dijo que él podía lograr en una determinada cantidad de tiempo que el salario hoy en la Argentina fuera de 1.800.000 pesos. ¿No? Algo así. Lo relacionaba con los 1.800 pesos que ganabas con Menem. A hoy, pero el tema, claro, son los tiempos. Pero, Juan Pablo, ¿me esperás la pausa? Dale. Tenemos que hablar de otros temas. Dale, muchas gracias. Dale, Guille. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, aquí en Buenos Aires, estamos acá hace 8 horas.